Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Radio INA y esto es Somos Nuestra Memoria. Mi nombre es Juan Stack y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura, los invitamos a acompañarnos en la emisión de esta serie, en la que contamos con la presencia del arqueólogo, del doctor Raúl Ernesto García Chávez. Con él vamos a platicar en esta ocasión sobre la saga histórica del generalísimo don José María Morelos y Pavón, cantata de su vida y hechos para la construcción de la nación mexicana. Doctor, arqueólogo Raúl Ernesto, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Juan, pues aquí estamos listos para empezar esta entrevista sobre este tema tan interesante que fue la vida de Morelos, ¿no? Y que, bueno, vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, estamos hablando, simplemente dimos el título, es el título que se le da a un disco que hizo Raúl Ernesto García Chávez, que así se llama, Saga Histórica del Generalísimo don José María Morelos y Pavón, cantata de su vida y hechos para la construcción de la nación mexicana. Antes de entrar de lleno al contenido del disco, vamos a preguntarle al doctor García Chávez, ¿por qué Morelos? ¿Qué significa para ti Morelos? ¿Por qué escogiste a Morelos? ¿O Morelos te escogió a ti? No, yo, bueno, sí, creo que desde que era yo niño, cayó en mis manos un libro de Morelos que fue escrito por Alfonso Tejas Sabre, y que es uno de los, vamos a decir, una de las biografías clásicas de Morelos, ¿no? La primera edición fue como en 1918 y la segunda edición creo que es de 1958, 59, no recuerdo ahorita exactamente la fecha. Y este libro, cuando yo lo leí, me causó una profunda impresión por el hecho de que en ese momento me di cuenta de vamos a decir, de la importancia que había tenido Morelos. Los niños en los años 60 nos enseñaban que Hidalgo y Morelos, en ese orden, habían sido los padres de la patria, ¿no? Pero primero Hidalgo, ¿no? Cuando yo leí ya este libro sobre la vida de Morelos, empecé tal vez a entender muchas de las cosas que estaban en mi cabeza ahí rondando de niño, ¿no? Me gustó mucho, es un libro muy bonito, es un libro muy bien escrito, muy ameno, y bueno, despierta en la mente de un niño, despertó pues muchas cosas bonitas, yo creo, ¿no? Saber que este hombre había hecho muchas cosas por México, pero principalmente realizar el ideal libertario para que México fuera una nación independiente. ¿Tú estabas en primaria o secundaria? Digo, porque es curioso cómo nos enseñan la historia en la escuela y la ve uno como una serie de anécdotas sobre ciertos personajes, pero ya meterte en el espíritu de un personaje, en ver lo que hizo por la nación, pensar en la patria, en la nación, en la democracia, en todos estos principios que cultivó Morelos y todas las acciones que ejecutó para la libertad de México, para la independencia de México, es difícil que a un niño se le metan tan profundamente. ¿En tu casa había algún ambiente propicio, alguna afición por la historia? ¿Había libros en tu casa? Sí, de hecho, desde niño mi papá nos regalaba muchos libros, ¿no? Ahí está. Ese es, vamos a decir, la parte importante, ¿no? Uh-huh. Mi papá, como, vamos a decir, un patriarca familiar, todavía siempre ha sido pues un guía para nuestros hijos también, ¿no? Los hijos uh-huh. de mis hermanos, los míos, siempre ha ayudado en cosas académicas. Él aunque es ingeniero, pues tiene ese interés porque nosotros aprendamos, y desde niño nos compraba muchos libros. Mis primeros libros fueron de historia y de arqueología, precisamente algunos libros sobre los mayas y de uh-huh. los aztecas, por ejemplo, que de Teotihuacán, que fueron lo que a mí me vamos a decir, me entusiasmó más, ¿no? Con el estudio de la historia, la arqueología, ¿no? Sí, estos temas desde niño me apasionaron realmente, sí. ¿Y por qué no estudiaste historia?
Bueno, la arqueología es lo que me llamaba más la atención. Ajá. Y en este sentido yo creo que, como lo dice el profesor Alfredo López Austin, los arqueólogos en cierta forma somos historiadores, ¿verdad? Hacemos la historia de una parte con restos arqueológicos de una sociedad, ¿no? Entonces, pero no estudié la carrera de historia porque a mí lo que me gustaba era la arqueología. Ajá. Ajá, sí, eso es. Y la arqueología es como la comprobación física de lo que nos narran en las crónicas los historiadores. De algún modo es así, Sí, como la demostración. son dos, vamos a decir, dos ramas de la antropología, pero que son paralelas, vamos a decir. Nosotros en arqueología ahora, en los tiempos actuales, los arqueólogos ya también estudian materias de historia, Ujú. porque nos damos cuenta de la importancia que tiene los datos históricos para poder hacer algunas hipótesis que después podemos tratar de corroborar en campo, ¿no? Y en este sentido son cosas complementarias, ¿no? Son ramas de investigación complementarias. Hablamos de la parte académica, sin embargo llegamos ahorita, y es el pretexto, el motivo de esta conversación, un disco que acabas de publicar con la cantata de el generalísimo José María Morelos y Pavón. Paralelamente a estos estudios de historia y arqueología, ¿tuviste alguna formación musical o por qué, se pregunta siempre uno, por qué el arqueólogo, el interesado en la historia, hace una obra musical para hacerle un homenaje a un héroe como Morelos? Sí, bueno, ocurrió esto también que es interesante. En la casa, a mi papá le gustaba mucho la música folclórica, la música tradicional mexicana, y en ese sentido, pues él nos ponía a escuchar a varios grupos desde esa época, desde que yo era bastante pequeño, y nosotros nos aprendíamos esas canciones, ¿no? Y yo empecé a cantar a los 10 años. Ya a los 10 años era como el Pedrito Fernández de Tacubaya, nomás que no me había descubierto Televisa. Entonces, ya yo empecé a cantar muy chavo. Y bueno, pues esa fue, vamos a decir, mi primera formación. Como músico yo pues empecé imitando a cantantes, ¿no? A grupos, por ejemplo, a la Sonora Santanera me sabía todo su repertorio y podía imitar las voces de Juan Bustos, de Silvestre Mercado, o sea, Colorado. de Carlos Colorado tocaba la trompeta. Claro, sí. Pero bueno, así fue como empecé. Uh-huh. Sí. Después, bueno, vamos a decir que ya más grande, pues tomé algunos cursos de música, tomé clases de canto. Una amiga mía, Marta Isabel, la dueña del Sapo Cancionero, muy gentilmente me pagó unas clases de canto, ¿no? Con uno de sus maestros. Más o menos esto ocurrió como a los 18 años. El Sapo Cancionero era una peña. El Sapo Cancionero era la peña que está en Satélite, que todavía existe, ¿no? Ajá. Existe todavía el Sapo Cancionero, sí, se presentan grupos folclóricos ahí y de trova y de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, y en esta época yo a los 15 años empecé a cantar profesionalmente con un amigo, con Manuel Alvarado, mi compadre, y con él, bueno, a los 3 años, cuando yo tenía 18 años, ya formamos un primer grupo de música latinoamericana, empezamos a tocar, yo tocaba la quena y cantaba, y todos, pues era un grupo vocal, en realidad todos cantaban, era yo creo que fue uno de los mejores grupos vocales que hubo en México. ¿Sí era el Chacagua? Chacagua, sí, exactamente, sí. Duraron como 30 años. Pues estuvimos tocando aproximadamente desde el año 75 hasta el año 2007, más o menos, 32 años estuvimos en la escena, ¿no? Sí. Aquí es donde vemos cómo hablabas de cómo el arqueólogo tiene que estudiar historia, pero aquí hablamos de una interdisciplina mucho más amplia, ¿no? Como alguien que es arqueólogo, que le interesa la historia, también es músico, también cultivas otras cosas, no solamente te centras en tu parcela de tu especialidad, sino que tienes un universo mucho más amplio de lectura, de escucha de música, de estudio personal. ¿Cómo se te ocurre finalmente, después de todos estos antecedentes que vamos dando, hacerle un homenaje de esta naturaleza a José María Morelos y Pavón, al generalísimo?
Así como, ¿habías hecho algo anteriormente parecido, a hacerle un homenaje a alguien a través de una canción, de una composición? Bueno, quiero decir que este es el tercer disco que grabo. Ajá. Esta es ya una tercera producción que yo realizo. Y el interés de hacer esto por Morelos surgió desde hace ya muchos años. Sin embargo, no lo había podido materializar por la cuestión de que, bueno, estaba trabajando en otras cosas, ¿no? Principalmente mi trabajo en el instituto como investigador. Pero a la par de esto, bueno, fui reuniendo yo una colección muy importante de libros sobre la vida de Morelos. Uh-huh. En los últimos años, y con la ¿cómo se dice? Del año 2010, con el bicentenario de la independencia y el bicentenario de la Revolución Mexicana, se publicaron una gran cantidad de libros. Entonces, además de los que yo ya tenía, bueno, empecé a leer estas cosas, y a partir del año 2010 más o menos me fijé el objetivo de escribir esta obra, lo cual realicé en el año, a finales de 2014, mediados de 2014, en junio a octubre más o menos de 2014 fue que escribí las canciones. Ya vamos a decir como unas 12 de las canciones principales que componen esta obra. Posteriormente empezamos a grabarla en el estudio de Geisel Torres, que aquí le quiero dar un agradecimiento. Es un gran músico, es un hombre talentoso, es un hombre joven, muy joven, es uno de los mejores. Creo que hoy por hoy, sin temor a equivocarme, creo que es el mejor instrumentista folclórico y de música tradicional que hay en México, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a trabajar, él y yo, junto con Román Rodríguez, que es un compañero que tiene un grupo que se llama Romanerías. Uh-huh. Y él, pues, vamos a decir, con él empezamos a definir las rítmicas que iban a componer la mayoría de las canciones. Entonces, yo, basado en los textos históricos, fue que empecé a escribir las canciones. Y bueno, hay una parte poética ahí involucrada, ¿no? Claro, por supuesto, ahí las canciones tienen una métrica, porque son canciones, son diferentes ritmos que corresponden precisamente a las regiones donde luchó Morelos, que son Michoacán, el estado de Guerrero, que en esa época no existía como tal, ¿no? Que era, vamos a decir, la Intendencia de México, que llegaba hasta el mar, ¿no? La Intendencia de Puebla y Oaxaca, ¿no? Entonces, este territorio que corresponde totalmente con la Sierra Madre occidental, vamos a decir que fue donde yo desarrollé estos temas, estas canciones, basándome precisamente en las rítmicas regionales, ¿no? Uh-huh. En mi conocimiento de las rítmicas regionales. Hace rato te decía que todas las canciones y todas las cosas que yo empecé a cantar desde niño nutrieron mi conocimiento sobre estas rítmicas, ¿no? Conozco muchos grupos y fui muchas veces a fandangos desde los años 60 hasta los años 70, 80, y todavía sigo yendo, ¿no? A las ¿En Guerrero? ¿Dónde? En Guerrero, en Michoacán. Tengo un cuñado que desafortunadamente falleció el año pasado, mi cuñado Paco, que era un hombre muy generoso, que a mí me enseñó mucho. Él era 20 años mayor que yo, y él a mí me enseñó mucha de la música que conozco sobre Michoacán, ¿no? Él me ponía discos de los grupos regionales, entonces yo escuchaba las canciones y me las aprendía, ¿no? Entonces, y luego además, pues como él era de Michoacán, me llevaba de cacería a Michoacán, y allá íbamos a los pueblos y a los ranchos, y allá cantaba yo, ¿no? Me llevaba de niño, ahí cantaba, ¿no? Entonces, pues esa fue una formación, vamos a decir, lírica que yo tuve, ¿no? No fue una formación académica, mi formación musical. Y a la par de eso, empecé yo a reunir una colección de discos que tengo actualmente, sobre la música regional de México, ¿no? Entonces, tengo ese conocimiento, vamos a decir, derivado de ese interés por la música regional y folclórica de México. Bien, eso hablamos de la parte musical, de la parte poética, de la parte histórica, de investigación, y entonces me permito regresar a la pregunta anterior, a una de las preguntas anteriores, que nos hablaras un poco más ya del personaje Morelos, porque este disco, esta cantata, abarca toda
toda la biografía de Morelos, desde su niñez hasta su fusilamiento en Ecatepec, ¿no? Sí. Entonces quisiera que nos hicieras ahora sí vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué Morelos? ¿Qué tanto vale Morelos? ¿Qué tanto investigaste sobre él? ¿Qué tanto de su biografía querías resaltar? ¿O hacer un recorrido completo, selectivo? Uh-huh. Sí, creo que Morelos es uno de los personajes más importantes de la historia de México, a la misma altura de Hidalgo, de Juárez, del mismo Porfirio Díaz, vamos a decir, son personas que por sus acciones entregaron su vida por este país, y creo que en ese sentido la figura de Morelos se hace más grande, ¿no? Y digo esto con total conocimiento de causa, porque desde que yo era niño y conocí la figura de Morelos, después con el tiempo empecé a leer más sobre Morelos, y Morelos es un personaje que tiene una importancia fundamental en la historia de México, ¿no? Él fue un hombre de campo, pero fue un hombre educado. No era un cualquier persona, era un hombre que por su propio esfuerzo, vamos a decir, salió adelante, y nadie le regaló nada. Entonces, en ese sentido, es muy notorio que toda su vida se haya dedicado a trabajar, ¿no? A sacar adelante a su familia desde que era niño, cuando sus padres lo abandonan, y después yo creo, estoy completamente convencido de que Morelos, desde niño, él decidió ir en algún momento al seminario, quizás por indicaciones del propio padre. Uh-huh. Pero con la partida de su progenitor, entonces él tiene que tomar su vida en sus propias manos y la de su familia, por eso se va a trabajar al campo. Al campo, sí. Entonces, después él está 10 años, 11 años más o menos, trabajando en el campo en diversas actividades, y de ahí regresa a Valladolid para entrar al seminario, ¿no? En esa época, cuando él llega, todavía estaba este colegio, que ahora es la institución más importante educativa uh-huh. en Michoacán, que es la Universidad de San Nicolás, y en aquella época el primitivo y Real Colegio de San Nicolás, donde se ordenaban los sacerdotes, ¿no? Después, en ese mismo tiempo se funda el Seminario Tridentino, ¿verdad? Que estaba ubicado enfrente de la Catedral de Morelia, de Valladolid. Perdón, uh-huh. Todavía no se llamaba Morelia. Uh-huh. Y entonces, bueno, él toma algunas materias en las dos instituciones hasta que él se ordena como presbítero, ya después de que había cumplido más de 30 años. Hay que recordar que esto es muy importante, que él llega al seminario a los 25 años, cuando normalmente los jóvenes entraban a los 14 o 15 años, uh-huh. ¿no? Entonces vamos a decir que en ese sentido él ya era un viejo, un señor sí. Ya hecho y derecho, con muchas responsabilidades, pero al decidir hacerse sacerdote, yo creo que toma una de las decisiones más importantes en su vida, porque entonces él ya tiene la forma de educarse ahí y de tener conocimientos ya muy amplios, ¿no? Posteriormente él va, cuando estuvo trabajando aproximadamente 18 años como sacerdote, y es en el seminario precisamente donde conoce al padre Hidalgo, que era el rector del Colegio de San Nicolás. Ya que Hidalgo fue su maestro. Tal vez no directamente su maestro, pero siendo el director de la institución. Posiblemente él fue quien lo entrevistó para ver por qué quería entrar ahí a esa edad, ¿verdad? Entonces, claro. Todo esto está relatado en el disco, y estas partes, digamos que a mí me interesa que la gente conozca precisamente estos momentos en los que suceden estas cosas, porque normalmente, bueno, nosotros sabemos de que promulgó la Constitución, promulgó la libertad de la América mexicana, etcétera, hizo una serie de cosas,
pero de las cosas, vamos a decir, más íntimas, se tiene poca información porque no están escritas, ¿no? Pero nosotros podemos unir los pedazos de esta parte que falta, porque sabemos que seguramente en algún momento Hidalgo y Morelos en el Colegio de San Nicolás, y antes de que partiera de ahí el cura Miguel Hidalgo, debieron de tener una relación muy estrecha, ¿no? Claro. Realmente, como dice Ernesto Lemoine, era inevitable que Hidalgo no se fijara en él, ¿no? Pues siendo un hombre de 25 años que superaba en edad a todos sus compañeros en más de 10 años, no debió de pasar desapercibido definitivamente, y seguramente lo que no debió de pasar desapercibido para el padre Hidalgo fue la determinación de Morelos de convertirse en presbítero, ¿no? Lo cual debió llamar la atención también, y estoy completamente convencido de que Morelos fue una persona muy inteligente, ¿no? Esto, vamos a decir que indica que tenía una gran facilidad para aprender, para hacerse de conocimientos, ¿no? Entonces, esta parte, vamos a decir que yo creo que es lo que también llama la atención del padre Hidalgo, ¿no? Hay por ahí algunos documentos que hablan precisamente de algunos de las recomendaciones que hacen algunos de sus profesores, por el aprovechamiento que él tuvo cuando fue estudiante ahí en el Colegio de San Nicolás y en el Seminario Tridentino. Uh-huh. Posteriormente, cuando el padre Hidalgo promulga la independencia el 16 de septiembre de 1810, él se entera de esto en su curato de Carácuaro, y como yo lo menciono aquí en el disco, su corazón le indica que tiene que unirse a la lucha, ¿no? Claro. Estuvo antes en 2 curatos, ¿no? Antes de Carácuaro. Sí, él estuvo en el curato ¿cómo se llama? Churumuco, Uh-huh. y en La Huacana, que son 2 pueblos, y de los cuales él pide su cambio por las condiciones. Desafortunadamente, en uno de estos curatos, donde él estaba, por el clima malsano, la mamá de él muere, ¿no? En el año de 1798, y esto debió de causar una profunda impresión a Morelos, y debió de sacudirlo profundamente, ¿no? Porque la muerte de los padres siempre es un evento que marca la vida de cualquier persona. Uh-huh. Y posiblemente esto fue una de las cosas que lo hicieron reflexionar sobre la desigualdad, ¿no? La desigualdad que se vivía en el campo, las condiciones paupérrimas en las que vivía la mayoría de la población, ¿no? Él vive en carne propia esa situación. Entonces, desde niño, ¿no?, vivió estas situaciones, y por eso es que cuando empieza la lucha independentista por la emancipación de México, él, vamos a decir que se une al movimiento, y entonces va y alcanza al padre Hidalgo en el pueblo de Charo, y hay referencias de que lo sigue prácticamente desde Charo hasta el otro pueblo de Indaparapeo. Indaparapeo es el pueblo. Y en este momento posiblemente es cuando Hidalgo le da todas las indicaciones de lo que debería de ser la lucha independentista, ¿no? Ahora, tengo entendido que Morelos alcanzó a Hidalgo efectivamente, pero tenía la intención de ser el capellán, digamos, de la tropa. Correcto, sí, sí. Hidalgo ve otras cualidades en Morelos. Efectivamente, Morelos tenía la idea de que él, al unirse podría servir como capellán, ¿no? El capellán, pues, es un sacerdote que está al lado de un ejército para dar todos todos los elementos que necesita un hombre, que en esa época, que eran hombres muy religiosos, ¿no? Claro. Los capellanes ayudaban a las conciencias, ¿verdad? A estar en paz, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Antes de las batallas. Administraban sacramentos, etcétera. Entonces, él se daba cuenta que esa era una labor importante, pero Hidalgo se da cuenta de que Morelos, pues,
tenía otras dotes que podía desarrollar mejor y lo nombra su lugarteniente para ir a hacer la guerra en el sur, ¿no? En ese momento, este yo creo que es uno de los momentos más trascendentes de la historia de México, porque es el momento en el que, por indicaciones de Hidalgo, Morelos pues se regresa a su curato y de ahí parte hacia la costa para armar un ejército, para formar un ejército sin nada, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a hacerse grande la figura de Morelos, ¿no? Es decir, él llega a los pueblos, en el primer pueblo donde se le unen 17 hombres, es el pueblo que son estos dos lugares que están cerca, que son Carácuaro y el otro pueblo ¿cómo se llama el otro pueblo? El que está ahí cerquita de Carácuaro. Pero empieza con 17 hombres. Él empieza con 17 hombres, sí, y perdón que se me está aquí yendo que son muchos detalles. Los nombres, ¿no? Estoy aquí pensando en voz alta, pero bueno, entonces él avanza hacia la costa, llega a Zacatula. Hay un relato muy bonito de la llegada a Zacatula de Morelos, que lo hace Ignacio Manuel Altamirano en el siglo XIX. Ya muy posterior, claro. Sí, muy posterior. Ignacio Manuel Altamirano, que es de Tixla, ¿no? Precisamente. Entonces, de ahí recorre la costa hasta llegar a Petatlán y luego llegan al pueblo de ¿cómo se llama? Donde se le unen los hermanos Hermenegildo Galeana y sus hermanos, que es precisamente en Tecpan, ¿no? En este pueblo de Tecpan, los Galeana, que eran campesinos acomodados, de ahí él va ya directamente va por indicaciones del padre Hidalgo a tomar la ciudad de Acapulco, pero es rechazado. Entonces él regresa y entonces anda haciendo toda su recorrido guerrero por el área de Tixla, Chilpancingo. Él toma Tixla, ¿no? Él toma Tixla, pero antes llega a Chilpancingo, donde se le unen los Bravo, que también eran campesinos acomodados, al igual que los Galeana, eran varios hermanos. Y entonces en ese momento ya contaba con un numeroso ejército, aunque quizás no totalmente armado, ¿verdad? Pero al empezar a ganar algunas de estas batallas en Tixla, de ahí va otra vez hasta a Acapulco, regresan y entonces empiezan a marchar y a tomar varias de las ciudades del sur del Virreinato de la Nueva España, hasta que finalmente, al pasar el tiempo, el padre Hidalgo es muerto en 1811 y él toma vamos a decir, la dirección del movimiento insurgente, y con sus batallas y sus triunfos militares, con las batallas que da y los triunfos militares que obtiene, es que él puede, vamos a decir, llegar a ser el general de los ejércitos, ¿no? Sí. Posteriormente, en todo este tiempo él empieza a escribir documentos, empieza a redactar una serie de documentos que son importantes para la historia, y yo quiero aquí hacer mención de un libro muy bonito que acaba de editar el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que fue hecho el año pasado. Precisamente se llama José María Morelos y Pavón, generalísimo de los ejércitos de la América Mexicana. En este libro podemos encontrar algunos artículos muy interesantes sobre la vida de Morelos, pero yo quiero resaltar uno en especial que me gustó bastante, que es el de Salvador Rodríguez Mitters, nuestro director del Museo de Historia, que se llama De cura a caudillo, descifrar a José María Morelos y Pavón. Creo que es uno de los relatos más bonitos que he visto yo sobre Morelos. Es un muy buen resumen sobre la vida de Morelos, ¿no? Entonces, aquí se habla precisamente de que ya en el año 2000,
2013, y derivado de todos estos triunfos militares que él tuvo, él formaba parte de la junta militar que estaba en este momento formada, que había formado Ignacio López Rayón, quien fue precisamente el que hizo un primer esbozo de constitución mexicana, y que fue discutida con Morelos, ¿no? Sin embargo, algunos de los puntos centrales de este documento no eran idóneos para Morelos, porque él pensaba que México, o la América, como él la llamaba, no lo llamaba México todavía, pero la América mexicana, la América, ¿no?, mexicana debería de estar independizada totalmente de España, ¿no?, y del gobierno español. O sea que paralelo a las luchas militares, digamos, se estaba también preparando la parte ideológica, la parte teórica, la parte jurídica, para ir conformando una nueva nación independiente de España. O sea, no nada más era la pura lucha en sí, claro, sino había la no, ideología, se tenían que emitir documentos, y entonces, bueno, Morelos, precisamente en el año 2013, él toma la decisión de formar un congreso. Uh-huh. Yo estoy completamente convencido de que por indicaciones del padre Hidalgo es que él va hacia la lucha, pero con el objetivo de formar el Congreso y promulgar una primera constitución que definiera a México como una nación independiente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues me voy a permitir leer un pedacito, claro que sí, de aquí de este libro que hicimos que acompaña al disco, donde digo, con la promulgación de la Constitución de Apatzingán, primera de México, se consagró para siempre el ideal libertario. Surge así un nuevo ente político, la nación mexicana, que subsecuentemente con las nuevas constituciones irá delineando el rumbo del país. Es en ese primer logro constitucional que se definen las características de la nueva nación, la América mexicana, como lo llamaba Morelos, y a semejanza de las primeras constituciones de otros países, surge la división de poderes. El poder legislativo, compuesto por el Supremo Congreso, el poder ejecutivo, compuesto por los generales y la gente que estaba como vocales como Supremo Gobierno, y el poder judicial, ¿no?, que es un Supremo Tribunal de Justicia. Estos tres poderes que están cuyas funciones están perfectamente delimitadas en la Constitución de Apatzingán, estaban basados en un sólido principio, que es la libertad, de la cual se desprende otro que sería la soberanía. Es de lo más importante, porque pues es tácitamente lo que le daba la independencia a México, ¿no? Y el último, en mi opinión, aunque formado todavía en una idea pero firme, la democracia, como lo dice Ernesto Uh-huh. Lemoine, es decir, una democracia todavía en ciernes, porque el Congreso, por ejemplo, estaba constituido por personas que habían sido elegidas en sus provincias y que acudieron a este Congreso, ¿verdad? Ellos fueron los que redactaron la Constitución. En este sentido, pues es muy importante, por eso creo que esa es la mayor importancia y todo el peso que radica de la importancia que tiene Morelos para ser precisamente uno de los grandes hombres de la historia de México, ¿no? Él reúne a este Congreso en la ciudad primero en el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, y posteriormente el Congreso que anda, vamos a decir, en fuga, claro, ¿verdad?, escribiendo esta Constitución, y por fin, ¿verdad?, se promulga la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, ¿no? Entonces, estos hechos son los que marcan un verdadero parteaguas en la vida claro, de este país, ¿no? Por eso Morelos es importante. Digo, Morelos no hubiera sido trascendente si no hubiese sido precisamente porque él, a través de sus triunfos militares, pues pudo darle una directriz al movimiento independentista, y darle una directriz política, ¿no?, que fue la parte más importante.
Muy bien, aprovechamos para hacer una breve pausa y recordarle a nuestro ciberauditorio que estamos en esta ocasión en Somos Nuestra Memoria, conversando con el doctor con el doctor Raúl Ernesto García Chávez sobre el tema de la saga histórica del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Y hablamos de un disco que él acaba de publicar que se llama Cantata de su vida y hechos para la construcción de la nación mexicana. Mencionaste, doctor Raúl Ernesto García Chávez, algo de las fuentes a las que he recurrido. Hablaste de Lemoine y Altamirano. Digamos, entre Lemoine y Altamirano, ¿qué diferencia hallarías en cuanto a la manera en la que narran la vida de Morelos? Bueno, Altamirano se encuentra escribiendo esto aproximadamente 60 o 70 años después. Después, y él no fue testigo. No fue directamente testigo, él también leyó libros y documentos de historia. Sin embargo, estaba como que más fresquita la memoria de Morelos, ¿no? Ya Lemoine es un académico que se dedicó toda su vida a investigar en los documentos históricos, en los repositorios y en los archivos. Pero en este sentido yo creo que Lemoine es una de las personas que llevó a cabo algunos de los mayores descubrimientos sobre los documentos importantes de Morelos, ¿no? Y en eso radica, la diferencia es que uno era escritor político del siglo XIX, muy importante, Ignacio Manuel Altamirano, y el otro pues es un académico, un profesor, historiador profesional. Claro. Además Altamirano me llama mucho la atención porque fue aparte que era de Tixtla, fue una persona que hasta los 15 años solamente hablaba su lengua náhuatl, no hablaba español todavía. Correcto, sí. Un caso muy interesante. Ignacio Manuel Altamirano, fíjate, yo fui a la escuela secundaria 42, Ignacio Manuel Altamirano. Así se llamaba. Curioso, ¿no? Sí. Sí, entonces, por ahí también, la historia de Manuel Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano también es una cosa interesante, ¿no? Porque él llega al liceo de Toluca a estudiar, con una beca, y a partir de ahí, pues es persona tremendamente inteligente, ¿no? Sí. Entonces empieza a desarrollar ya con conocimientos ya académicos, pues toda su labor poética, su labor literaria, de relato, de cuento, de tantas cosas que conocemos de él, ¿no? Hay toda una colección, prácticamente la mayoría de sus documentos están publicados. Sí. Doctor Raúl Ernesto García Chávez, entremos de lleno ya a lo que es el disco, a lo que es la cantata que has compuesto especialmente para este aniversario. ¿En qué consiste la cantata? ¿Por qué está dividida como está dividida? ¿Cuáles son los temas que toca? Entremos de lleno a cómo está estructurada, porque hay cosas que me llaman mucho la atención dentro de la cantata que ya comentaremos en su momento. Sí, vamos a decir que en primer lugar, voy a tratar lo que es la saga, ¿no? La saga es en este caso es un relato novelesco que abarca las vicisitudes y la vida de un personaje, ¿no? Esa es la definición de saga, ¿no? Y me gustó el saga histórica porque precisamente está basada en documentos históricos, ¿verdad? Es decir, yo me apoyé en la mayoría de los documentos y de las biografías que hay sobre Morelos, ¿no? Para escribir los textos de las canciones y los textos de los relatos, porque esto está compuesto precisamente, una cantata es una obra musical que está compuesta por relatos y canciones, y los relatos en este caso tienen el objetivo de contextualizar un momento histórico. La cantata tiene una línea de tiempo, empieza con una rúbrica, con una canción que es una rúbrica que se canta al principio y al final. En el principio se canta en futuro y al final se canta en pasado, ¿no? Y en medio precisamente va toda esta saga. Entonces, y eso es lo que compone la cantata. La cantata es entonces esta obra compuesta por 18 temas que componen pues la mayor parte de la vida de Morelos, vamos a decirlo en términos generales, ¿no? Ese es como fue estructurada. Como te digo, tiene una línea de tiempo, es decir, empieza después de la rúbrica, empieza un relato que habla precisamente de la infancia más
más tierna de Morelos cuando él nace en Valladolid. Ujú. Ajá. Y de ahí se va desarrollando su infancia, su juventud, hasta que él llega al seminario, cómo entra al seminario, un poco tratar ahí en forma muy breve la relación con su madre y con su hermana, ¿verdad? Que son personas fundamentales en la vida de Morelos. ¿Quiénes son Juana María y Antonia? Juana María y Antonia, pues Juana María Guadalupe es la mamá de Morelos. Ajá. Es decir, Juana María Guadalupe Pavón es la mamá de Morelos, y su hermana Antonia pues es la hermana pequeña, ¿no? Después hay otros hermanos que estaban ahí, que era, por ejemplo, tuvo otro hermano, Nicolás, que era más grande que él, pero que al marchar el padre a los 14 años, cuando Morelos tenía 14 años, se lo llevó a Nicolás. Después Nicolás apareció y por ahí reclamó algunas cosas de Morelos, etcétera, ¿no? Con los años 20 del siglo XIX. Y bueno, esta era la familia de Morelos. Morelos también tuvo un abuelo que no estaba mencionado aquí, que fue una persona muy importante en su vida, porque él fue el que le enseñó a leer, escribir, y fue el que le dio algunos de los conocimientos que él tenía, ¿verdad? Entonces, él ya cuando marcha al campo, pues era un niño que sabía leer y escribir, ¿no? Entonces, según Lemoine, hay la idea de que posiblemente él en el rancho de Tagüejo, posiblemente él llevaba las cuentas del rancho, ¿no? Porque él sabía todo esto, ¿no? Que una persona de su edad supiera leer y escribir, si no era de las altas clases, pues era muy, muy raro, ¿no? Normalmente los niños trabajaban desde pequeños en las fincas, en los ranchos, en las casas familiares, ¿no? De ahí, bueno, viene otro relato, que es precisamente cuando él ya entra al seminario, y tiene un ritmo de pirecua, que es un ritmo muy alegre, ¿no? La pirecua es la música que se toca en el área del lago, del lago de la zona de Pátzcuaro, de ahí y bueno, es una música muy alegre, ¿no? Está compuesta precisamente así con el ritmo de pirecua en tonos mayores. Posteriormente viene una canción que nosotros la tratamos de adecuar con el piano y el clavecín, que eran instrumentos de época, en donde hay un diálogo entre Morelos e Hidalgo, y es precisamente este momento importante donde Hidalgo lo nombra a su lugarteniente, lo nombra, vamos a decir, general, para ir a hacer la guerra en el sur de Nueva España. Posteriormente, bueno, hay otras canciones que hablan precisamente, pues, de hay una que habla precisamente de su primer gran triunfo militar, que fue precisamente la batalla de Tixla, ¿no? En donde, bueno, Morelos, vamos a decir que este gran triunfo militar es lo que lo catapulta hacia un nivel militar superior. Y es cuando ya precisamente vamos a decir, el gobierno virreinal se empieza a preocupar, ¿no? Porque ya no era nada más que hubiera una serie de grupos guerrilleros luchando en diferentes partes, pero estos lugares que fueron importantes y que fueron tomados por Morelos, en este caso, vamos a decir, estaban cortando la comunicación que había entre el puerto de Acapulco y la Ciudad de México. Por eso la idea de tomar Tixla, ¿no? Que es un lugar más o menos intermedio, Chilpancingo y Tixla, que son por donde pasaba el camino real de Acapulco a la Ciudad de México. Entonces ahí esa es otra de las canciones, ¿no? La batalla de Tixla. Posteriormente aquí yo desarrollé un tema que tiene que ver precisamente con en la época que empieza el movimiento independentista, el obispo de Puebla, Manuel Ignacio del Campillo, le manda una carta a Morelos, pero esta carta la publicaron en varias regiones, en donde le insta a dejar las armas, ¿no? Pero Morelos, bueno, él le contesta la carta
al obispo de Puebla, y en donde, bueno, le hace toda la vamos a decir, una arenga sobre toda la desigualdad que había en México y sobre todo lo que estaba ocurriendo, y de lo cual él no estaba enterado posiblemente, ¿verdad? Porque parece que vivía en otro país, ¿no? Entonces, él le dice que la lucha independentista es precisamente para mejorar las condiciones del indio, del esclavo, del negro, del mulato, de todas estas castas que vivían totalmente relegadas, ¿no?, en el sistema colonial español. Bueno, ese es otro tema. Después viene una canción que es el canto 10, que es un sonecito de la tierra que se llama Por mi general Morelos, y que habla precisamente de la batalla de la batalla del sitio de Cuautla, ¿no?, que es precisamente donde Morelos paró en seco al general Calleja, que todavía en ese momento no era el virrey, ¿no?, pero lo para en seco, es decir, el virrey, el general Calleja pensaba que podía derrotar a Morelos tan fácilmente como había derrotado a Hidalgo, pero no, ¿verdad? No ocurre. Morelos, él va y se mete ¿cómo se llama? A Cuautla, precisamente con la intención de que Calleja lo atacara y luego el ejército insurgente lo iba a copar, ¿verdad? Entonces lo iban a agarrar con fuego de ambos lados, lo cual no ocurre porque Calleja, al darse cuenta de esta estrategia, Calleja era un militar de carrera, se da cuenta de esta estrategia, y él lo que hace es frenar a estos grupos que venían hacia la ciudad de Cuautla, y entonces queda aislado la gente que está dentro de la ciudad de Cuautla, y resisten 72 días, ¿no? Durante estos 72 días prácticamente había tiroteos cada día, lanzaban cañonazos, pero dicen ahí las crónicas que Morelos estaba desayunando y le pasaban las balas de cañón a un lado, entonces, pero él, precisamente esta actitud es la que hace que todo su ejército se mantenga firme, ¿no? Y hay por ahí varios relatos en el sentido de que a partir de este ejemplo es que Morelos, vamos a decir que tiene la posibilidad de resistir el asedio, el sitio, y escapa con el ejército, ¿no? El ejército insurgente casi intacto, ¿no? Sí hubo bajas, pero vamos a decir que escapa el ejército insurgente, y entonces es cuando empieza otra etapa diferente, porque entonces Calleja se da cuenta que no va a ser fácil, ¿no? Que no va a ser fácil aniquilar al ejército insurgente, y esto empieza a preocupar mucho al gobierno virreinal, porque pues Calleja queda en ridículo, por supuesto, ante las autoridades no solo de México, sino de España, cuando se sabe que no pudo derrotar a Morelos. Y viene entonces, viene de ahí ya toda una, a partir de este momento, es que la lucha independentista empieza a hacerse más sólida. Morelos plantea entonces tomar ya Oaxaca, ¿verdad? Y esto ocurre a mediados del año 2013, y es precisamente después de la toma de Oaxaca que él promueve la creación del Congreso, ¿no? En esta época hay que recordar que él mantenía comunicación muy estrecha con Ignacio López Rayón, que había sido designado por el padre Hidalgo como el director del movimiento independentista. Es muy importante esto porque Ignacio López Rayón se aboca, y fue muy importante la labor de él, porque él se aboca a escribir una primera constitución. Sin embargo, el punto donde Morelos no concuerda con él es precisamente donde él habla sobre que el reino, aunque fuera independiente, todavía tendría que estar sujeto a las decisiones del rey Fernando VII, que es lo que no le gusta a Morelos, ¿no? Morelos decía que no, que México tenía que ser totalmente independiente de cualquier otra nación, y es lo que promulga precisamente en los sentimientos de la nación, el día 14
de septiembre de 1813, durante el Congreso de Anáhuac, él promulga los sentimientos de la nación, y vamos a decir que estos sentimientos, este documento de los sentimientos de la nación es una de las partes más importantes vamos a decir, del pensamiento político de Morelos, y es donde él da la mayoría de sus ¿cómo se dice? Los lineamientos generales de lo que él piensa que era el movimiento independentista, ¿no? Que en la cantata resaltas no todos los puntos que él toca, sino los más sí, los que consideraste más importantes. Sí, en la cantata nada más están, vamos a decir, recitados 13. En el pequeño libro que acompaña a la cantata, precisamente hay vamos a decir, la transcripción que existe sobre todos los sentimientos de la nación, ¿no? Pero, por supuesto, el primero dice que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, ¿no? Es decir, él en este momento ya estaba pensando que esta nueva nación tendría que ser totalmente independiente del gobierno español, ¿no? Y por supuesto esto debió de causar una profunda impresión en las personas que estaban oyendo estos sentimientos, ¿verdad? Y el nombre de Sentimientos de la Nación es precisamente lo que hace que la gente piense que es lo que la nación quiere, no solo piensa, sino quiere, ¿no? Entonces, a partir de este momento, bueno, se designan ya los diputados que van a componer el Congreso. Después de los Sentimientos de la Nación, él en un comunicado posterior, los Sentimientos de la Nación hablan sobre cómo debería de estar constituido el Congreso, de cómo deberían de dictarse las leyes, y que las leyes deberían de sancionarse por medio precisamente de este Congreso, y que los tributos y todas las imposiciones económicas deberían de ser tales que no deberían de agobiar a la población, ¿no? Como hasta ese momento era la situación, y vamos a decir que en las últimas partes, en el 23º sentimiento, él habla de que se solemnice precisamente el día 16 de septiembre como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia por el padre Hidalgo, ¿no? Y fue donde se debería de resaltar y conmemorar este acontecimiento, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, está relatado en una parte ahí en una marcha triunfal, que es precisamente lo que viene a dar como consecuencia de la reunión de este Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Posteriormente, el día 6 de noviembre, se expide el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, ¿no? Y que fue firmada por Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón, el licenciado José Manuel de Herrera, Carlos María de Bustamante, que fue una de las personas que escribió una de las primeras biografías sobre Morelos, don Sixto Verduzco, el doctor José Sixto Verduzco, José María Lisiaga y el licenciado Cornelio Ortiz Zárate, ¿no? Ellos son los que, vamos a decir, promulgan esta declaración de independencia, ¿no? Dice el Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América Septentrional, por las provincias de ella, declara solemnemente, a presencia del Señor Dios, dice, a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad que los da y los quita, según los designios inescrutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de la soberanía usurpada, que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español. Entonces,
aquí dice, es árbitra para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior y para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con las monarquías y repúblicas del antiguo continente. El árbitro es Dios. Exactamente, sí, Morelos era un hombre muy religioso. Claro. Yo he leído algunas cosas de que Morelos no era tan religioso, pero yo creo que sí, Morelos era un hombre profundamente religioso. Estoy completamente convencido de que muchas de las cosas que hizo Morelos le venían de una especie de convicción de la lectura de los evangelios, de la justicia y de lo que debería de ser un mundo más justo, ¿no? Pero precisamente derivado de una especie de lectura, ¿cómo le podríamos llamar? Más apegada a un sentimiento de tipo social, ¿no? Que tenía que ver con la igualdad, ¿no? Con la libertad, con la justicia, la democracia, ¿no? Y que el pueblo viviera bien, ¿no? Bien. Doctor García Chávez, nos quedan 5 minutos y quisiera que nos platicaras un poco sobre la elaboración del disco, quiénes participaron, cómo fue que se concretó todo este esfuerzo para llegar a este sí, producto, digamos. En primer lugar, yo quiero resaltar aquí la figura de todos mis amigos músicos que participaron en este trabajo. En primer lugar, y por supuesto le doy las gracias a mi amigo querido Geisel Torres Carreño, gran músico mexicano, que ha desarrollado una labor muy interesante sobre la música. Él está haciendo ahora, tiene un proyecto muy interesante sobre una fusión de música con raíz folclórica veracruzana, con algo que él llama el folk pop, ¿no? Es un rollo que él está manejando. Me parece algo muy interesante, una propuesta muy bonita, musical y poéticamente. Y él fue el que me ayudó a hacer precisamente, con el que yo me puse de acuerdo para hacer arreglos. Él prácticamente toca todos los instrumentos que se oyen en el disco, el arpa, el violín, la jarana, la vihuela, el piano, el acordeón, el arpa, el clavecín. Es un multiinstrumentista, y a él se debe que hayamos podido, nos hayamos puesto de acuerdo para realizar la mayoría de los arreglos. El maestro Román Rodríguez, del grupo Romanerías, él precisamente nos ayuda en la parte que tiene que ver con las rítmicas de todas las canciones, que bueno, conocemos, pero él es el que las ejecuta en diversas guitarras, en jarana, en vihuela, etcétera, y es el que nos ayudó con esto. Por supuesto, hay que resaltar aquí en primer lugar también la labor del maestro Jorge Buenfil Ávila, que es el narrador de este con su magnífica voz. Mi querido Jorge, desde aquí te mando un gran saludo, y te vimos por ahí en el Zócalo hace 15 días y nos llenó de mucho orgullo saber que todavía este movimiento sigue en pie, ¿no? Movimiento de los músicos mexicanos está en pie. Y por supuesto también a la maestra Andrea Celaya, ¿no? Que es la que le da vida a la voz de la mamá de Morelos y a la patria, ¿no? Su hermosa voz hace momentos muy interesantes creo muy interesantes esta obra. Y también quiero resaltar la labor al final también del maestro Fernando Cienfuegos, que fue el que realizó la parte gráfica de esto con sus magníficos, nos hizo 18 dibujos que acompañan a cada uno de los relatos, ¿no? Son unas acuarelas hermosas que están aquí en el disco y en el libro, ¿no? ¿Toda la música es tuya, original? La música sí la compuse yo, y las letras también. También cantas. Y canto la mayor parte del disco. Bueno, este disco yo puedo decir que fue un producto de cuates, ¿no? Porque como no teníamos presupuesto para hacerlo, desafortunadamente en varias instancias donde acudimos no nos pudieron dar presupuesto por las limitaciones presupuestales, pero pues yo les agradezco a todos mis amigos que me hayan echado la mano en este proyecto y que hayan sido tan generosos para colaborar y habérsela creído, ¿no? Porque yo creo que de ahí parte todo esto, ¿no?
y bueno, pues a otras personas que me prestaron libros, y con quienes platiqué, pues por ejemplo, hay personas aquí muy, muy importantes, como quiero resaltar también, por ejemplo, algunos compañeros de la Universidad de San Nicolás, como Eduardo Raúl González, ¿no? Que es un musicólogo muy importante, un profesor de literatura, un gran profesor, y bueno, algunas otras personas que me facilitaron algunos de los libros que no se pueden conseguir ni en las bibliotecas, ¿no? Y que yo consulté para hacer esta obra. A todas estas personas les agradezco pues el esfuerzo que está aquí contenido, ¿no? Yo, bueno, como autor, pues no tengo más que darles las gracias y también, por supuesto, agradecerles a ustedes que me den la oportunidad de difundir esto y que lo pueda escuchar cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Muy bien. Y hay que presumir también que en 2015, en diciembre, tuvieron una presentación en vivo con público en el antiguo Palacio del Arzobispado de la Secretaría de Hacienda. Sí, bueno, esta presentación, que fue la más cercana, fue gracias a una persona, la maestra Ángeles, que es la directora del acervo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está encargada de cuidar estas obras que son con la que mucha de la gente paga sus impuestos, y que nos conectó precisamente con la gente para poder hacer esta presentación en este magno y el 20 de diciembre en este magno foro, ¿verdad?, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que fue la culminación de una serie de presentaciones que estuvimos haciendo en universidades, en el Politécnico, en las escuelas superiores, en las vocacionales, etcétera, y en otros foros, en secundarias también fuimos a tocar, a prepas, y fue la culminación precisamente el 20 de diciembre en este foro del convento el antiguo Palacio del Antiguo Arzobispado. Palacio del Arzobispado, sí, exactamente. Sí. Muy bien, ¿se puede conseguir o como es una producción independiente? Sí, ahorita en este momento lo estamos vendiendo nosotros, porque no tenemos ahorita un canal de distribución. Tenemos por ahí dos ofertas. El maestro Benjamín Muratalla de la Fonoteca de Lina muy amablemente nos ha dicho que a lo mejor se podría publicar aquí en la serie que ellos tienen ahí en la Fonoteca de Testimonio Musical de México. Y también tenemos otra posibilidad en el Museo de Historia, el Castillo de Chapultepec. Entonces estamos viendo estas opciones, a ver cuál sería la más idónea, o a lo mejor las dos, ¿no?, para que pues tenga mayor difusión. Muy bien. Sí. Mencionaste algunos textos durante la conversación que hablan sobre Morelos. Mencionamos a Altamirano, a Lemoine. ¿Cómo se llama el libro de Lemoine? El libro de Lemoine es este libro que se llama se llama Vida de Morelos, pero es vamos a decir, ahorita te digo exactamente, su vida revolucionaria a través de sus escritos y otros testimonios de la época, ¿no? Que está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y hay otro que es el de Morelos y la Revolución de 1810 del gobierno del estado de Michoacán, de la Secretaría de Cultura, que es este libro todavía se puede conseguir, sí, ¿no? Y creo que es el libro más importante. Creo que es el libro más importante para Morelos, porque no solo habla de los escritos de Morelos, pero habla sobre el contexto de lo que estaba pasando en la sociedad novohispana, ¿no? De finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta es la parte, vamos a decir, importante de todas las obras. Yo resaltaría pues esta última, ¿no?, de Ernesto Lemoine, ¿no? Que es precisamente Morelos y la Revolución de 1810. Bien, pues quisiéramos hablar de muchas más cosas sobre el tema de Morelos, pero con esto nos despedimos. Presentamos a ustedes una conversación sobre la saga histórica del generalísimo don José María Morelos y Pavón, cantata de su vida y hechos para la construcción de la nación mexicana, del doctor Raúl Ernesto García Chávez, aquí presente. Muchas gracias. Gracias, Juan. Pues nos veremos en otra ocasión. Qué gusto. Gracias al público que nos escucha. Bien, de esta manera, Juan Stack, a nombre de Radio INA, le doy por terminada esta conversación, que fue posible por la participación tan generosa de Raúl Ernesto García Chávez, quien nos habló sobre todo esto del generalísimo José María Morelos y Pavón.
Gracias a nuestros ciberescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos la colaboración de Luis Alberto López Guario para la realización de este programa. En la realización estuvo la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes. Es una producción de Banibaldo Morales, controles técnicos Joel Cuautle. Gracias, hasta la próxima.